Hola, 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 muy buenos días. Soy Eduardo Feldman y bienvenidos a Polar Week. Estamos en el segundo día de Polar Week y en breve vamos a empezar. Hoy en día tenemos un ponente increíble, muy especial, que trae una plática muy interesante. Y va a estar padrísimo. Bueno, entonces vamos a esperar un segundito, veo que está conectando aquí varias personas. Está Jocelyn, está Martelena, Paula Sofía, Bessie. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, a ver. Pues empecemos. El día de hoy está con nosotros el doctor Michel Rosengaus y lo voy a presentar como se debe. Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo día de la Polar Week 2025. A lo largo de esta semana estaremos explorando los polos del planeta, lugares extremos que nos enseñan sobre la belleza, la fragilidad y el equilibrio de la Tierra. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a una de las voces más reconocidas en el estudio del clima y los sistemas atmosféricos, el doctor Michel Rosengaus. El doctor Rosengaus es ingeniero civil y maestro en ingeniería hidráulica por la UNAM y doctor en ciencias, hidrodinámica e ingeniería costera por el MIT. Fue coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México y representante permanente de nuestro país ante la Organización Meteorológica Mundial. Con más de 3 décadas de trayectoria, ha dedicado su vida a comprender cómo se comporta el clima y cómo los cambios en el Ártico y la Antártida impactan en todo el planeta. Su charla de hoy lleva por título Los polos, el termómetro del planeta. Nos ayudará a entender por qué los polos son una especie de espejo adelantado del cambio climático y cómo lo que ocurre en esas regiones afecta directamente a nuestras vidas aquí en latitudes mucho más templadas. Así que, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Michel Rosengaus y su conferencia Los polos, el termómetro del planeta. Aquí estamos. También es importante mencionar que vino con nosotros al Ártico este verano. Entonces, esa foto que ven ahí es él en el Ártico pasando la bomba. Bueno, que espero que le haya pasado bomba. Y bueno, creo que eso también impactó un poco en esta plática. Entonces, pues, Michel, muchísimas gracias. Bienvenido a Polar Week y gracias por tu plática. Gracias. Déjame compartir la pantalla. Espero que todo funcione bien. Sí, listo, ya quité esta. ¿Todavía no aparece? Voy a dejar de compartirla y volverlo a intentar. Sí, claro. Lo voy a intentar con la pantalla completa, no con la ventana. Ok. Sigo con problemas acá o no sé dónde son los problemas, pero podemos intentar salir de
PowerPoint y volverlo a arrancar. O si quieres, sal del webinar y vuelve a entrar con la misma liga y lo compartes. Déjame ver. Bueno, a ver unos segunditos. Aquí hay un problemilla técnico, pero ahorita lo resolvemos. Igual les platico un poquito de en qué estamos haciendo mientras sucede el Polar Week. Tenemos muchísimo trabajo porque la semana pasada lanzamos la preventa a la Antártida en la temporada 2027-2028 con muchísimo descuento. Hay descuento de $5,000 y $2,500 y entonces también estamos en eso. Muy, muy padre. Estamos preparando el lanzamiento de la temporada 2027 para el Ártico. Yo espero que esto suceda más o menos en un mes. Pues también eso estamos con mucho enfoque. Ya estoy adentro otra vez, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Voy a compartir ahora sí, espero que funcione. O sea, tienes que seleccionar la pantalla y abajo darle share. Sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo apago mi cámara y mi micrófono, pero aquí me quedo. ¿Sale? Perfecto. Gracias. Hecho. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Michel Rosengaus y como se mencionó, soy consultor privado en hidrometeorología, aunque creo que más importante en este consenso es que durante un tiempo fui el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de México y además el representante permanente de México ante la Organización Meteorológica Mundial. Eso de permanente está medio raro porque si fuera yo permanente seguiría yo siendo, pero ya no soy, ¿no? Entonces, el título de esta presentación es Los polos, el termómetro del planeta, pero específicamente vamos a platicar un poco sobre cambio climático con énfasis en las regiones polares. Vamos a tener que ver algunos antecedentes, pero más o menos rápido vamos a entrar a la parte de los polos. Si estamos, digamos, hablando de cambio climático global, lo primero que deberíamos hacer es entender qué es el clima y en lugar de darles así una definición muy de libro de texto o algo así, vamos a tratar de tener una idea muy intuitiva de qué significa el clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que les estoy mostrando acá, tenemos una gráfica día por día del año 2000 en un lugar de México que está muy cerca de donde casi se tocan los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Entonces, simplemente es un punto de interés que estoy usando como ejemplo acá. Y entonces lo que tenemos graficado acá es la temperatura máxima de cada día de los 365 días del año 2000. Y entonces podemos ver en un momento dado que hay una oscilación, digamos, importante en las temperaturas. Un segundito. Una oscilación en las temperaturas que, digamos, muestran que empieza, digamos, la temperatura máxima del día más o menos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, una cosa de ese tipo, y se mantiene relativamente frío en los primeros meses del año, luego va ascendiendo la temperatura a lo largo de marzo, abril y mayo, eventualmente llega a un máximo en esta plataforma que está acá, y luego cuando empieza la temporada de lluvias y empiezan los nublados más frecuentes, baja tantito, se mantiene más o menos constante hasta que termina la temporada de lluvias y vuelve a bajar aquí hacia las temperaturas un poco más bajas. Obviamente esta es una zona muy
muy digo, no es muy fría, ¿no? O sea, la temperatura máxima del día, aún en el momento más frío, es como de 25 grados centígrados y la más alta es como de 35 grados centígrados. Y lo que vemos aquí, todas estas pequeñas oscilaciones que están moviéndose para arriba y para abajo casi día por día, es precisamente la meteorología o el estado del tiempo. El estado del tiempo en ese año específico muestra todas estas oscilaciones. En realidad nosotros no, cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando de lo que pasa día con día, aunque obviamente está influido día con día por ello, sino estamos hablando de las estadísticas, lo que esperamos. Y entonces déjenme mostrarles lo que sería la climatología de ese mismo lugar. Esta gráfica que aparece en la parte de abajo es la climatología de ese mismo lugar, de ese mismo sitio, de donde casi se tocan Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Y entonces tenemos la línea central, también es la temperatura máxima del día, pero en este caso la línea central es lo que esperaríamos que se presentara en cada uno de los días del año. Aquí tenemos el 1 de enero y aquí tenemos el 31 de diciembre. Y entonces vemos que hay ahí la oscilación está parecida a la que estaba en la parte de arriba, pero también tenemos una banda que muestra, digamos, qué tan variable son las oscilaciones de un año al otro. Y ahorita vamos a ver cómo se obtiene esta gráfica de aquí abajo. Esta gráfica de aquí arriba es simplemente la medición directa de lo que se ha medido en esa zona a lo largo del año 2000. Si queremos ver qué es lo que podríamos esperar a lo largo de muchos años, en lugar de ver un solo año, sería bueno ver, digamos, en este caso, 40 años diferentes. Entonces, cada una de las trazas que están ahí en colores diferentes es cómo ha oscilado o cómo se ha movido la temperatura máxima del día a lo largo de 40 años. Por supuesto, es muy difícil localizar cada una de las trazas individuales, pero podemos ver ahí, por ejemplo, que en la primera mitad del año, en la parte ascendente, esa que yo les mencionaba, se tiene una variabilidad muy grande entre un año y otro. Luego, cuando entra la temporada de lluvias, cuando entran los nublados y baja un poco la temperatura, tenemos una variabilidad mucho más pequeña y después se termina la temporada de lluvias y empieza a haber otra vez una variabilidad muy fuerte, o sea, que un año y el otro empiezan a ser muy diferentes uno del otro. Si nosotros tomáramos un día específicamente, por aquí el 5 de julio, si nosotros tomáramos todos los valores de las 40 líneas que hay acá, hiciéramos el promedio, obtendríamos la raya del centro de la gráfica anterior, y si calculáramos la desviación estándar, obtendríamos el ancho de la banda de la zona esa naranja, que es esta que está acá. Y otra vez, esta es la misma que la anterior, y entonces aquí vemos lo que pasa año con año durante 40 años, y si queremos resumirlo en una forma concreta, pues tenemos una gráfica de este tipo. Algunas personas dicen que la climatología o el clima de un lugar es lo que esperamos que pase, pero lo que realmente ocurre es, lo que obtenemos es el estado del tiempo. Entonces, si quieren verlo ustedes de esta manera, este es el clima del lugar, que es lo que esperaríamos que pasara en un año cualquiera, porque es el promedio de 40 años en el pasado, y aquí es lo que pasó realmente en el año 2000. Y entonces vemos que no son idénticas, pero ciertamente son parecidas. O sea, el clima es muy importante para el estado del tiempo, pero no es la totalidad del estado del tiempo. El estado del tiempo tiene muchas oscilaciones que tienen que ver con cosas que no son estadísticas y no son accidentes del día con día, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que vemos aquí arriba es el estado del tiempo de la temperatura máxima, y lo que vemos abajo es un resumen, digamos, de lo que esperaríamos que ocurriera en un año cualquiera, y es el clima de ese lugar, en este caso el clima de la temperatura máxima. Yo creo que con eso tenemos una idea razonablemente buena de qué es el clima, ¿no? Luego, el tema de esta plática es precisamente el calentamiento global, pero ese es un nombre que indica o que parece sobresimplificar lo que realmente está ocurriendo en el planeta Tierra actualmente. El calentamiento global indicaría que, digamos, se está calentando el planeta,
pero se está calentando en promedio, el globo completo se está calentando, pero hay muchas otras cosas que ocurren que no se describen con este calentamiento global. Y entonces es mejor usar el término cambio climático global, porque este calentamiento, que es la principal cosa que está ocurriendo, tiene otros muchos componentes, ¿no? Esos otros componentes, por ejemplo, algunos de ellos podría ser el incremento o decremento de otras variables atmosféricas. O sea, podría subir o bajar la lluvia, la humedad, la cobertura nubosa, los vientos, las tormentas y otros fenómenos extremos. Estos no serían uniformes sobre toda la superficie de la Tierra. Vamos a ver un mapa un poquito más adelante. Algunos pueden parecer contradictorios, o sea, puede haber sequías más prolongadas, pero inmediatamente después de que termine una sequía puede estar seguida de una temporada lluviosa con tormentas más severas que antes. Esto digamos, no se describe adecuadamente con calentamiento global, pero sí con cambio climático global. Los cambios no solo serán atmosféricos, sino también en mares, océanos, la criósfera, que es la parte de la superficie de la Tierra que está cubierta por hielo, la cobertura vegetal del terreno, la distribución de especies animales y hasta la distribución, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Entonces, inclusive puede incluir manifestaciones en el comportamiento humano. Por ejemplo, incremento en flujos migratorios, que los hemos estado viendo muy marcadamente en las últimas décadas, reposicionamiento de actividades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, digamos, aunque nos referimos en general a lo mismo, calentamiento global y cambio climático global, el segundo término describe mejor lo que le está pasando a nuestro planeta. Y la pregunta es, ¿por qué le está pasando lo que le está pasando? Entonces, vamos a poner un ejemplo y vamos a explicar un poco lo que es el efecto invernadero. Y para explicar esto, vamos a utilizar como ejemplo esta casita de cristal que está en una de las esquinas del jardín de mi casa. Si yo salgo a las 6 de la mañana o 7 de la mañana aquí afuera, yo me voy a encontrar una temperatura, por ejemplo, el día de hoy, una temperatura de 8,5 grados o alguna cosa así. Y si yo abro la puerta y me meto adentro, voy a encontrar aproximadamente 8,5 grados. O sea, la temperatura fuera de la casita de cristal y dentro de la casita de cristal va a ser aproximadamente la misma. Pero si yo me espero a mediodía, por ejemplo, hoy quizá lleguemos, no sé, a 18 grados, pero vamos a suponer que hoy llegáramos a 25 grados centígrados. Yo en la parte de afuera, a mediodía o en la temperatura máxima del día, tendría yo 25 grados de temperatura, pero si yo abro la puerta y me meto adentro, probablemente alcanzaría yo 35, 40, 45, quizás 50 grados centígrados. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Todos intuitivamente sentimos que eso nos ha pasado en algún lugar. Los invernaderos precisamente funcionan con ese principio. Y la razón es que los rayos del sol inciden sobre estos vidrios y esos vidrios son prácticamente transparentes a la entrada de la energía solar. En la parte de adentro, esa energía solar calienta el aire que está adentro y, por supuesto, cualquier objeto que está a cierta temperatura también emite radiación hacia el exterior. Y entonces esa radiación hacia el exterior intenta pasar los vidrios de regreso, pero esos vidrios no son tan transparentes a la energía que está emitiendo, digamos, el interior. Y entonces entra más energía hacia adentro del sol, porque son prácticamente transparentes, pero sale menos de esa energía total hacia el exterior. El resultado final es que se tiene que calentar la parte de adentro. ¿Hasta cuándo se calentaría esa parte de adentro? Pues hasta que la emisión, entre más se calienta la parte de adentro, más radia hacia el exterior y digamos, hasta que la entrada de energía y la salida de energía fueran equivalentes. Esa es la razón por la que se va calentando hacia el exterior. Estos vidrios representan de alguna manera la atmósfera y varios componentes de la atmósfera, y el interior de esto representa la superficie de la Tierra y la parte externa representa, digamos, la radiación solar que está incidiendo sobre el planeta Tierra. El efecto invernadero es producido por lo que se llaman los gases de efecto invernadero.
Y estos gases, aunque tenemos la impresión de que están producidos por el hombre, la mayor parte de los gases de efecto invernadero no están producidos por el hombre, son naturales. Y si no existiera los gases de efecto invernadero, digamos, si nuestro planeta fuera un poco como la Luna, que no tiene atmósfera, la temperatura de equilibrio entre la energía que entra del Sol y la energía que sale hacia el espacio de regreso, la temperatura que haría que estuvieran en equilibrio sería como menos 18 grados centígrados. O sea que la vida en el planeta se habría formado, si es que se formara, se habría formado de una manera muy diferente a la que conocemos nosotros. Pero con los gases de efecto invernadero naturales, no estamos hablando de nada hecho por el hombre en este momento, la temperatura de equilibrio promedio es de más 15 grados centígrados, que se parece mucho más a lo que estamos acostumbrados y a la forma como la vida nació, digamos, en el planeta. Entonces, eh, digamos, estos gases de efecto invernadero son esenciales para que se mantenga las temperaturas que conocemos y que la forma de vida que se generó en el planeta sean similares. Aquí vemos algo similar a lo de la casita de cristal, pero ya con el planeta completo, el Sol radiando energía de onda corta, que es, digamos, son ondas electromagnéticas muy cortitas, que son prácticamente transparentes para la atmósfera, y entonces casi toda la energía del Sol llega a la superficie de la Tierra, la calienta, y la Tierra, por supuesto, emite energía hacia el exterior, nada más que no es de la misma longitud de onda, es de onda larga o ondas mucho más largas que no son, la atmósfera no es completamente transparente a ellas. Entonces la atmósfera atrapa parte de esa energía dentro de la atmósfera y por supuesto tenemos una temperatura más alta. Y esta es la diferencia de temperatura que tendríamos con los puros gases de efecto invernadero naturales. Si no tuviéramos atmósfera, tendríamos temperaturas promedio en el planeta de menos 18 grados centígrados, y con la atmósfera que tenemos, con esos gases de efecto invernadero, tenemos más 15 grados centígrados. La cantidad de energía que entra a la atmósfera en la parte alta por radiación del Sol es bastante alta, ¿no? Son 1.361 watts por cada metro cuadrado de la atmósfera, por cada metro cuadrado de esa esfera que está alrededor del planeta Tierra. Son como 13 o 14 focos incandescentes de 100 watts cada uno en cada metro cuadrado de la atmósfera. Entonces se imaginan que la energía total que estamos recibiendo es bastante alta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero? Los que producen este calentamiento, hasta ahorita hemos hablado natural, dentro de la atmósfera. Bueno, hay gases de efecto invernadero que son naturales y hay gases de efecto invernadero que no existirían si el hombre no los hubiera producido. Los naturales, los más importantes, son el vapor de agua, el dióxido de carbono o CO2, el famoso CO2, el metano, que es CH4, el óxido nitroso y el ozono. Esos son los principales. Y hay otros gases de efecto invernadero muy importantes que están producidos por el hombre, por la actividad industrial del hombre. Y entonces son hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Ahora, además del nombre que aparece acá, aparece una cosa que se llama GWP. No nos metamos en qué quiere decir, sino solamente es una medición de qué tan potente es ese gas de efecto invernadero para atrapar calor antes de que salga al espacio de regreso. Y entonces vemos que el vapor de agua, digamos, tiene un número que es mucho menor que el 1. Aquí todo se refiere a la potencia de captura de calor que tiene el dióxido de carbono. O sea, el GWP del dióxido de carbono es 1 por definición, y entonces el vapor de agua tiene una capacidad de hacerlo, pero es mucho más pequeña que la del dióxido de carbono. El metano tiene una más alta que el dióxido de carbono, el óxido nitroso mucho más alta, 299 veces lo del dióxido de carbono, y el ozono tiene 950,000 veces eso. Dicen, bueno, entonces, ¿por qué decimos que el dióxido de carbono es el más importante si el ozono parecería que es mucho más importante? Bueno, porque hay otras dos variables sumamente importantes, que es una vez que están en la atmósfera, cuánto tiempo permanecen estos gases de efecto invernadero como tales dentro de la atmósfera.
Entonces, el vapor de agua tiene una permanencia muy corta, ¿no? A veces de horas o de días, simplemente porque se convierte en lluvia o se vuelve a reevaporar, etcétera, etcétera. Entonces, el vapor de agua sin cambios no permanece mucho tiempo en la atmósfera. Y la concentración que tenemos en la atmósfera típicamente es como del 1 al 4%. Entonces, esta concentración es muy alta, pero tiene una permanencia muy corta y además tiene una potencia como gas de efecto invernadero muy baja. El dióxido de carbono tiene una potencia, digamos, medianamente alta, pero tiene una permanencia de 100 años o alrededor de 100 años. Esto quiere decir que los gases de efecto invernadero que nosotros introducimos, si es dióxido de carbono, lo introducimos en la atmósfera, se va a quedar ahí aproximadamente 100 años. Esto quiere decir, si nosotros dejamos de generar dióxido de carbono mañana, nuestro problema de calentamiento global podría permanecer 100 años más. Pues esto es muy importante y la concentración es mucho más baja que la del vapor de agua, pero es algo más alta, 420 partes por millón. Nuevamente, parte por millón es una parte por cada millón de partes del aire de la atmósfera. El metano tiene 28 de potencia, permanece del orden de 12 años y tiene una concentración como de 1.9 partes por millón. El óxido nitroso tiene 299 de potencia, permanece a como de 120 años y una concentración relativamente baja, 0.33 partes por millón. Y el ozono tiene 950,000, una potencia gigantesca, permanencia variable porque el ozono reacciona muy rápidamente con diferentes otros químicos en la atmósfera y entonces no tiene un número así muy característico y no está bien mezclado en la atmósfera. Entonces, en combinación, el que resulta más importante, en combinación de su potencia, de su permanencia en la atmósfera y de la concentración que normalmente tiene, es el dióxido de carbono y por eso es del que oyen hablar más. Pero el metano también es muy importante y otros también. Este ozono fue muy importante, digamos, en el agujero de ozono que escuchamos, que se empieza a corregir gracias a que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para no generar muchos de los gases que destruían el ozono, ¿no? Entonces, hay artificiales, estos son típicamente gases que se forman en los aparatos de refrigeración y en la elaboración de chips electrónicos y cosas de ese tipo. Este también es completamente artificial y este es otro gas de efecto invernadero que tiene una permanencia altísima, ¿no? 3.200 años, mucho más alta que los 100 años del dióxido de carbono. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se está calentando la Tierra? Bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta a partir de los años 60 es que la concentración de gases de efecto invernadero, incluyendo los naturales, estaba subiendo. ¿Dónde vimos eso? Por ejemplo, en un laboratorio que había en la cima del observatorio, en la cima del volcán Mauna Loa en Hawái. Hawái es una isla que está a la mitad del mar, relativamente pequeña, y en donde está muy lejos de las fuentes de contaminación, no hay industrias grandes ni nada, y entonces todo lo que medimos en Mauna Loa, en Hawái, es, digamos, la concentración natural en la atmósfera. Pero nos damos cuenta que esa concentración de 1958, que empezaron las mediciones, a 2025, que es el más actual, pues ha ido ascendiendo y ha ido ascendiendo de una manera muy rápida. De 320 que teníamos en 1960 a 420 o alguna cosa así. Obviamente, si tenemos más gases de efecto invernadero o más CO2, la concentración va aumentando. Nosotros esperaríamos que tuviera más capacidad de capturar ese calor del que mencionamos del efecto invernadero. Y así es. Digamos, primero descubrimos que la concentración de gases de efecto invernadero estaba subiendo y nos pareció lógico a los científicos del planeta Tierra, nos pareció lógico que eso podría producir calentamiento global. Vamos a verificar si fue así o no. Pero, ¿qué tan diferente es a lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo? Bueno, aquí está la historia de los últimos 800,000 años del planeta Tierra con la historia del dióxido de carbono.
El dióxido de carbono ha estado oscilando bastante fuerte, pero nunca había rebasado en estos 800,000 años, nunca había rebasado los 300 partes por millón. Y ahora andamos en 420 partes por millón. Este pedacito que les estoy mostrando aquí ahorita es la misma línea que les mostré, la rampa que les mostré anteriormente, pero en esta escala de tiempo, pues es prácticamente una línea vertical. Y vemos que, número uno, rebasamos en 1911, rebasamos por ahí los 300 partes por millón que nunca habían sido rebasados. Y además seguimos subiendo dramáticamente a una velocidad tremenda que no parece nada natural. No parece que esté ocurriendo por razones naturales, puesto que en los últimos 800,000 años, que es donde se ha desarrollado, digamos, la humanidad, por supuesto, ¿no? La humanidad tiene, digamos, la humanidad como la conocemos hoy en día tiene mucho menos de 800,000 años. Entonces, esta parte de acá no tenía ni siquiera seres humanos, o si eran antecesores de los seres humanos. Y vemos que cuando empieza por ahí de 1850, cuando empieza la revolución industrial y empezamos a producir cosas industrialmente, empezamos a tener un incremento, pero dramático, de la cantidad, de la concentración de CO2 que hay en la atmósfera. Alguien podría preguntar, perdón, déjenme regresarme, ¿y estas pequeñas oscilaciones qué son? Bueno, estas son las oscilaciones de verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno. Cuando cuando en el hemisferio norte, digamos, en donde está Mauna Loa, hace un poco más de frío, hay menos concentración de gases de efecto invernadero, y cuando hay más calor, hay un poco más de concentración. Pero básicamente esta oscilación es muy constante. Lo que no es nada constante es que antes teníamos en promedio una línea horizontal, y a partir de 1958 se ve claramente que ya estamos en una rampa. Sospechamos que esa rampa empezó en 1850, cuando empezamos con la revolución industrial. Otros gases de efecto invernadero importantes, este es el metano. Aquí tenemos mediciones un poquito posteriores, empieza en 1984, pero vemos que también está subiendo rápidamente. Y si vemos la historia del planeta, digamos, en los últimos miles de años, entonces vemos que también teníamos una situación más o menos estable, y por ahí de 1850, quizá un poquito antes de 1850, se empieza a disparar. Y precisamente aquí es donde empezó a aumentar la actividad humana. Número uno, porque la cantidad de habitantes humanos que tenía el planeta era mucho mayor. Y además porque empezaron a producir gases de estos naturales, gases de efecto invernadero naturales, pero los empezaron a producir artificialmente con toda la actividad que tenían los seres humanos. Este último pedacito es el que les mostré anteriormente, y también se ve casi como una línea vertical cerca. Antes no podíamos medir el metano directamente. Estas mediciones no son mediciones directas de metano, porque hace 1000 años no teníamos cómo medir el metano, pero son mediciones indirectas que se pueden considerar bastante confiables, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto se mantiene solamente en la atmósfera, o el hecho de que la atmósfera se esté calentando también produce calentamiento en otros lugares? Bueno, lo primero que se nos ocurriría es, ¿y la hidrosfera, la parte del agua, la parte de los océanos, se está o no se está calentando? Entonces, este es el índice de temperatura global que incluye la Tierra y el océano. Y entonces vemos que por ahí más o menos teníamos una plataforma más o menos estable, antes de 1850, y después empezó a levantarse la temperatura promedio del planeta, y aquí incluyo a la atmósfera y al océano, y empezó a subir lentamente, pero cada vez más rápido, y aquí estamos cerca de la época actual. Entonces, ahorita andamos como en 1.25 grados centígrados por arriba de lo que teníamos en 1850, que sería este cero que está aquí. Esto es lo que ha aumentado la temperatura en estos, de 1850 a 2025. Y entonces vemos que, así como lo sospechábamos, que los gases de efecto invernadero podrían estar produciendo calentamiento, parece que sí está produciendo calentamiento. Y entonces empezamos, Einstein decía
que bajo igualdad de circunstancias, la explicación más simple tiende a ser la explicación correcta. Y entonces, siguiendo esa filosofía, digamos, si nosotros esperábamos que subiera la temperatura y nosotros verificamos las temperaturas y están subiendo a partir del momento en el que los gases de efecto invernadero empezaron a subir por razones industriales, entonces sabemos que la mayor parte de este problema está producido por la actividad de los seres humanos dentro de la Tierra, ¿no? Y hemos hablado de calentamiento global, pero hemos hablado de puros promedios de todo el planeta Tierra, pero aquí vemos un mapa de dónde se está dando más calentamiento y menos calentamiento, y entonces vemos que no es para nada uniforme. Una de las cosas que vemos es que aunque sí hay calentamiento global en la parte cercana al Ecuador, digamos en esta parte de acá, es menos marcado que cerca de los polos, sobre todo que el polo norte. El polo norte se está calentando mucho más rápidamente que el polo sur. En el polo sur inclusive hay algunas zonas en donde se ha estado enfriando ligeramente, pero vemos que hay una distribución muy clara de temperaturas. Había yo dicho que llevábamos como 1.25 grados centígrados, que más o menos es lo que llevaría México en esta zona de acá. Pero, por ejemplo, una isla que está al norte de Noruega, que se llama Svalbard, si ustedes van a un museo que está ahí, van a darse cuenta que los registros de Svalbard indican que la temperatura en Svalbard se ha incrementado como 5 grados centígrados, que son 4 veces más intensamente que en México o en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, esta distribución del calentamiento es muy importante y es lo que hace especialmente importantes a los polos como un, no pronosticador, sino como dice el título, como un termómetro de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? El océano, digamos, estos gases de efecto invernadero entran a la atmósfera, pero se quedan en la atmósfera siempre, no cambian a ninguna otra de las partes del sistema Tierra, y el caso es que sí cambian, ¿no? Del orden del 33% del CO2 generado por el ser humano, antropogénico, es absorbido por los océanos, mitigando el calentamiento de la atmósfera. O sea, si no tuviéramos los océanos, la atmósfera se hubiera calentado más rápido todavía de lo que lo ha hecho. Los océanos absorben parte de este CO2, pero lo hacen a cambio de, no hay nada gratis en este mundo, y entonces este CO2 absorbido por los océanos también está acidificando el agua de los océanos. En este momento los océanos son como 30% más ácidos que durante el intervalo preindustrial, digamos antes de 1850, que es un cambio dramático, es un cambio rapidísimo. La velocidad a la que está cambiando esto es lo que nos preocupa más. No solamente que puede haber ocurrido en algún momento de la historia o de la prehistoria del planeta Tierra, sino que nunca había ocurrido tan rápidamente, y esto es porque el ser humano tiene actividades que están produciendo estos gases de efecto invernadero. Aquí vemos el cambio de contenido de calor, qué tanto calor está almacenado en los océanos, y entonces vemos la bandita color azul claro, es la incertidumbre que teníamos, pero el valor más probable es este que está aquí en medio. Y entonces vemos que aquí en 1960 teníamos mayor incertidumbre, hoy nuestras mediciones son mucho mejores, tenemos muy poca incertidumbre, pero se ve claramente que los océanos están aumentando el calor almacenado en ellos y por supuesto la temperatura que ellos tienen, ¿no? Esto es ¿qué le pasa a los objetos cuando se calientan? Se expanden. Entonces, si el mar se está calentando, quiere decir que el volumen que está ocupando esa misma cantidad de agua está incrementándose también. Y al incrementarse, está subiendo el nivel del mar. Es como si tuviéramos una tina y calentamos el agua que está dentro de la tina. Eventualmente vamos a detectar, digamos, que puede subir unos milímetros o quizá mucho menos que milímetros en una tina, pero en la Tierra completa podemos ver que el aumento desde 1993 a la fecha es bastante alto. Son como 10 centímetros, ¿no? Y alguien diría, bueno, pero 10 centímetros suena muy poquito. Pues eso, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque va a continuar pasando esto y va
cada vez el agua de mar va a invadir más frecuentemente zonas que actualmente están ocupadas por tierra, por el hombre, por actividades humanas. Ustedes han escuchado un ejemplo reciente digamos, de los daños que sufrió Acapulco o que ha estado sufriendo Acapulco o la costa del Pacífico de México por un fenómeno que se llama mar de fondo, ¿no? Y este mar de fondo son olas muy grandes, muy largas, muy que se repiten cada X número de segundos, digamos, mucho más largas que las típicas que ustedes ven en la playa, pero que tienen una fuerte penetración tierra adentro. Entonces, lo que hemos visto en la historia de esta costa mexicana del Pacífico es que cada vez entra más el agua, estas olas avanzan más sobre tierra y parcialmente es precisamente porque esos 10 centímetros sí hacen una diferencia importante en la destructividad de este mar de fondo que entra a tierra. Año con año estamos teniendo mayores daños que los que se tenían anteriormente, digamos antes de 1850 habríamos esperado mucho menos daños con las mismas tormentas y las mismas olas. Y aquí vemos la acidificación. El punto en el que estamos ahorita es este donde aparecen las líneas que están acá. Pero esto que está acá es algo que ya se ha medido. Y esto es algo que está pronosticado. Pero está pronosticado que siga subiendo muy rápidamente hasta 2100. Entonces, digamos, este es el pH, es una medición de qué tan ácido es el agua de mar y está acidificándose rápidamente, ¿no? Y si estamos interesados en los polos, obviamente nos interesa la criósfera o la parte de la superficie de la Tierra que está cubierta por hielo, por nieve, etcétera, ¿no? Y entonces la pregunta es si la criósfera presenta cambios en el contexto de cambio climático, pues presenta un montón de cambios, ¿no? Ya vimos que en el Polo Norte se está calentando mucho más rápidamente que en muchas otras partes del planeta. El Polo Sur todavía no, pero eventualmente pudiera ocurrir algo similar a lo del Ártico. Y entonces tenemos una reducción de la extensión del casquete polar ártico. Si ustedes recuerdan, en el Polo Norte no hay tierra firme, no hay un continente que esté debajo de ese hielo que está ahí, sino es simplemente agua del mar que se congela y que se mantiene ahí, digamos, ocupando esa parte pseudo permanentemente. Cada vez que tenemos más calor, digamos, en el verano, se reduce el tamaño del casquete polar y luego cuando llegamos al invierno vuelve a crecer en tamaño. Pero cada vez el tamaño el tamaño de este casquete polar en el momento máximo o mínimo es más pequeño que anteriormente. Hay una reducción en el espesor de hielo sobre masas continentales en Antártica, Groenlandia, que sí se traduce en nivel del mar. ¿Por qué dijo aquí en esta parte de arriba que no produce incremento en el nivel del mar? Eso lo dejamos para las preguntas y respuestas, ¿no? Este hielo que se derrite y que se convierte en agua no produce incremento del nivel del mar y lo dejamos así de tarea para el momento de las preguntas, ¿no? Pero el hielo que está sobre tierra, el hielo que sí está sobre la parte sólida, digamos, de la Antártica o Groenlandia, sí se traduce en incremento del nivel del mar. Este hielo no está flotando en el mar, sino que está sobre tierra, se derrite, escurre hacia el mar y eventualmente aumenta la cantidad de agua que está almacenada en los mares. Por supuesto, sube el nivel del mar, ¿no? Aparte de la subida por temperatura que mencioné anteriormente. Hay pérdida de glaciares y hielos perpetuos en cimas orográficas del mundo, que es una de las cosas que se ha hecho más famoso del cambio climático global. Hay disminución del permafrost, que quiere decir todas las zonas de tierra que tienen agua embebida en todos los poros del suelo, que están a temperaturas muy bajas durante todo el año, están congeladas permanentemente o estaban congeladas permanentemente. Poco a poco se han ido descongelando porque las temperaturas son un poco más altas y entonces han producido algunos problemas, digamos, de falla de cimentaciones, etcétera, etcétera. Pero el más preocupante es que allá adentro hay almacenada una enorme cantidad de metano. Y ese metano vimos que era un gas de efecto invernadero muy importante.
eventualmente, si se sigue derritiendo, va a salir esta gran cantidad de metano a la atmósfera y puede acelerar rápidamente el calentamiento global, ¿no? Y además hay una disminución en la reflectividad. Si nosotros tenemos una cubierta de color blanco, cuando la luz del sol incide sobre ella, pues refleja una gran cantidad de energía hacia el espacio. Y si nosotros, en lugar de tener una superficie cubierta por hielo, tenemos una superficie, por ejemplo, con agua color, no sé, azul oscuro o alguna cosa así, entonces no refleja tanta agua hacia el espacio y también produce que el calentamiento global se vaya intensificando, ¿no? Porque esos colores oscuros absorben mejor la radiación solar que la cobertura de la criosfera o los hielos permanentes o cuasi permanentes, ¿no? Aquí tenemos la extensión mínima la extensión mínima del casquete polar, conforme va cambiando de 1980 al año 2020, y vemos claramente que ha ido reduciéndose el tamaño, digamos, en septiembre, cuando es mínimo el tamaño del casquete polar. O sea, que están sufriendo estas cosas que nos parecen lógicas, pero que siempre hay que verificar con datos duros. Estos son los datos duros. La variación de la masa antártica, aquí nuevamente no es solamente la extensión, sino el espesor de esa cantidad de hielo que está sobre el continente antártico, y vemos claramente que está bajando. Estas son mediciones de satélite. Aquí dejó de operar digamos, se terminó la vida de un satélite y empezó otro, y entonces durante unos cuantos años no tuvimos mediciones, pero se ve claramente que continúa hacia abajo, se está reduciendo el espesor de ese hielo. Y aquí la masa de Groenlandia. Estas masas son muy grandes, ¿no? Masa del Antártico en gigatoneladas, o sea, hemos perdido del orden de 2.500 gigatoneladas. Estos gigas son lo mismo que quieren decir en datos, ¿no? Cuando dicen un gigabyte, bueno, pues eso es, ¿no? Entonces, son enormes cantidades de hielo que se han estado derritiendo. La de Groenlandia también es bastante grande, muy, muy importante. Y vamos a ver una cosa que no es tan conocida, pero que le está pasando a los polos, a los dos polos, pero en este caso vamos a ver la parte del polo norte. Entonces, típicamente hay una corriente de chorro ártica que pasa cerca de donde están los polos, en las latitudes más altas, que típicamente es bastante estable. Y esta corriente de chorro, que es una especie de río atmosférico, sirve como una muy buena frontera entre el aire frío y seco que está en los polos y el aire más húmedo y más caliente que está fuera de los polos. Típicamente esto haría que casi siempre el aire en los polos fuera siempre frío y siempre seco, y también el aire que estuviera debajo de esta corriente de chorro estuviera siempre más caliente, no muy caliente, porque estamos hablando del norte de Canadá, pero más caliente y más húmedo. Con el cambio climático global, una de las cosas que está pasando es que se debilita la corriente de chorro y se hace inestable. En lugar de ser una corriente de chorro completamente uniforme, que siempre está en el mismo lugar y que separa muy claramente el aire frío y seco y el aire húmedo y caliente, se hacen estas oscilaciones, y entonces de repente hay aire caliente que está entrando más arriba hacia el norte y hay aire frío que está entrando más frecuentemente hacia el sur. De repente puede haber han ocurrido momentos en donde la Ciudad de México está más fría que Anchorage en Alaska. Entonces, esto inclusive, aquí se ven oscilaciones nada más, pero puede haber desprendimientos de este aire polar que bajan hacia abajo. Se parece de alguna manera a los frentes fríos que en este momento tenemos en la Ciudad de México y que nos hacen sentir este frío que hemos sentido, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque entonces quiere decir que ocasionalmente en la parte de los polos se va a sentir un calor completamente anormal, y ocasionalmente en la parte abajo de los polos, digamos en latitudes medias, se van a sentir temperaturas que son más frías que lo normal. Obviamente, esto hace el clima más inestable, más difícil de adaptarse a él,
más difícil de tener actividades adecuadas a ese clima más constante, ¿no? Por ejemplo, en el derretimiento de los glaciares, pensamos, bueno, si está subiendo la temperatura, se está derritiendo algo del glaciar en la superficie del glaciar y entonces está recogiendo, se está haciendo más corto este río de hielo que desemboca típicamente hacia el mar. Y entonces, eso es lo que pensamos que es lo único que ocurre. Pero resulta que en estos glaciares es muy frecuente que esté lleno de fracturas. Y en esas fracturas, cuando el agua se derrite en la superficie, no llega necesariamente a la parte de abajo, no escurre como si fuera un río hacia la parte de abajo, sino que se mete por esas fracturas. ¿Y a dónde creen que llega esa agua que se mete por las fracturas? A la interfase entre el hielo y la roca que está en la parte de abajo. Esto es como si le pusiéramos un lubricante a la interfase y entonces hiciera un poco más resbalosa, y esto lo que hace es que estos ríos de hielo, en lugar de avanzar unos cuantos centímetros al año, puedan avanzar unos cuantos metros al año, no solo por la temperatura que está subiendo, sino porque tenemos este lubricante que es el agua líquida que estamos haciendo caer, digamos, hacia la interfase y que deja que estas masas de hielo muy pesadas se deslicen más rápidamente hacia el mar, ¿no? Otra de las cosas importantes es que en los mares tenemos unas corrientes muy complicadas, como lo pueden ver acá, que en la parte roja son corrientes superficiales y en la parte azul son corrientes en el fondo del mar, digamos a quizás 6 kilómetros de profundidad o 4 kilómetros de profundidad. Y entonces, por ejemplo, vemos la más famosa de estas corrientes es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo entra a esta parte relativamente calurosa por la superficie y transporta agua caliente, relativamente caliente, hacia Groenlandia. Y esto hace que el clima de Europa, por ejemplo, sea dramáticamente más caluroso que lo que sería si no existiera este efecto. Europa debería ser mucho más frío de lo que es actualmente, precisamente porque le llega esta agua relativamente cálida en la superficie, en la parte alta, y entonces Europa tiene un clima frío, pero no tan frío como tendría si no tuviera esta corriente. Esta corriente se va, digamos, evaporando, y entonces al evaporarse, la sal que estaba en el agua de mar se queda ahí, eventualmente empieza a pesar mucho esa agua y se sumerge, digamos, hacia la parte de abajo, da la vuelta por acá y regresa. Esto es un mecanismo para transportar calor de la zona ecuatorial hacia los polos, muy, muy intenso, y está sufriendo cambios porque el cambio climático está haciendo que se haga más lenta este transporte, y lo que puede hacer es que cambie dramáticamente y muy rápidamente el clima, digamos, en algunas partes del planeta. Específicamente, el más crítico en este momento sería el clima de Europa, ¿no? Y siempre estamos acostumbrados a ver al mundo así de ladito, por donde está México o por donde está Europa o así, pero esta es una visión del mundo vista desde el Polo Norte, desde el espacio, vista desde el Polo Norte. Y entonces tenemos aquí estas líneas que aparecen acá, son las líneas a donde se mantiene el casquete polar, digamos lo que se congela de agua alrededor de los continentes. Entonces esta parte de acá es Rusia, esta parte de acá es Canadá, esta es Groenlandia. La isla esta que les mencioné está por acá. Perdón, Svalbard, por acá. Y entonces, esta parte, digamos, no todos los cambios que está habiendo en el planeta son cambios perjudiciales, por ejemplo, para la humanidad. Si en un momento dado, en lugar de haber hielo casi sólido casi todo el año en esta parte de acá, fuera agua líquida, sería mucho más fácil transportar mercancías entre Estados Unidos y Rusia, entre Canadá y Rusia, de salidas de Rusia hacia Europa, de la parte norte de Rusia hacia Europa, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un cambio que produce la navegabilidad que va a haber en el planeta Tierra, va a ser dramáticamente diferente si se sigue reduciendo, sobre todo en el verano,
si se sigue reduciendo la cantidad de hielo que está congelado sobre el casquete polar. Un recordatorio solamente es que no todos los que navegan son barcos, ¿no? Hay algunos seres del planeta Tierra que navegan y que requieren esta navegación para buscar comida, etcétera, etcétera. Requieren ciertas densidades de hielo que está flotando y que ellos se puedan mover entre estos témpanos de hielo, y de repente estos osos polares están teniendo muchos problemas. No son los únicos animales que están teniendo muchos problemas, hay muchos tipos de animales que van a tener que ajustarse, o si no se ajustan van a desaparecer como especies naturales, ¿no? Y ya estamos llegando al final de esto, el incremento en número y tamaño de masas de hielo flotantes. Esto es una parte de Antártida, y hay un desprendimiento acá que es el que quiero mostrarles. Entonces, obviamente al ir aumentando la temperatura del planeta, se van fracturando más frecuentemente estos grandes pedazos de hielo. Y entonces estos grandes pedazos de hielo podrían parecer pues, insignificantes, pero para que se den una idea, este pedazo de hielo, que es una sola pieza, tiene más o menos el tamaño de Cozumel, o un poco más grande que Cozumel, ¿no? Entonces, este pedazo de hielo viajando, flotando ya independientemente en el mar, pues es una cosa peligrosa para plataformas marinas, para barcos, en fin, es un gran cambio, una cosa muy importante, ¿no? Pues nuevamente de acá a acá hay del orden de 35 kilómetros de distancia, y no es un pedazo de hielo que mide unos cuantos centímetros de espesor, mide varios metros de espesor, ¿no? Entonces, un pedazo de hielo de este tipo viajando a 0.5 kilómetros por hora es extremadamente peligroso por la inercia que tiene, ¿no? Y finalmente, no lo voy a explicar con mucho detalle, pero los polos son bastante áridos. Alguien diría, bueno, pero ¿por qué son áridos? Yo no los veo, yo no veo que sean muy áridos, ¿no? Bueno, en los polos precipitan o caen de lluvia del orden de 250 milímetros al año. Cada milímetro es 1 litro por cada metro cuadrado que está en la superficie de la Tierra. Entonces, eso es lo que representa 1 milímetro de lluvia. Estos 250 milímetros representan muy poca lluvia comparable a las zonas desérticas de México. México recibe en promedio como 750 milímetros al año. La Ciudad de México recibe como 750 milímetros al año. Pero hay zonas de México que son tan secas como 100 milímetros en la península de Baja California, y otras que son tan húmedas como 2.500 milímetros al año. Entonces, estos 250 milímetros representan aridez en un lugar en donde el agua no permaneciera congelada año tras año, tras año, tras año, sería una zona desértica. En pocas palabras, si no estuviera congelada el agua sobre los polos, casi permanentemente o muy frecuentemente, estaríamos hablando de una zona desértica. En cierto sentido, eso también explica, digamos, el tipo de vegetación que hay en estos climas extremos, ¿no? Y esto implica un riesgo importante. Todavía no sabemos de qué tamaño va a ser ese riesgo, pero bajo estas precipitaciones muy bajas y bajo todo lo demás que les he estado explicando, una pequeña una pequeña reducción de la lluvia en estas zonas que ya de por sí serían áridas podría representar un cambio muy importante en los polos, ¿no? En pocas palabras, si se derrite el hielo y además llueve muy poco, se van a convertir realmente en desiertos fríos, pero desiertos. Y finalmente veo que ya estoy acabando mi tiempo. Yo sé que me van a preguntar, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para evitar esto o mitigar esto, ¿no? Entonces hay dos tipos de medidas diferentes. Esto se los voy a dejar, ustedes van a tener acceso a la presentación. No lo voy a ver en detalle porque va a ser un poco largo, pero las medidas de mitigación y las medidas de adaptación. Las de mitigación son las que intentan reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos introduciendo los seres humanos a la atmósfera y eventualmente a las demás áreas, a las demás esferas, digamos, de la Tierra, digamos, a través de mecanismos, digamos,
de hacer más limpia nuestra energía, usar autos eléctricos, cuando la energía eléctrica está generada no por combustibles fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y las medidas de adaptación no tienen nada que ver con reducir el efecto de calentamiento global, tienen que ver con el adaptarse a ese calentamiento global que ya va a existir. Ya existe en este momento, pero va a seguir aumentando. Aun cuando dejáramos de generar gases de efecto invernadero mañana, esto podría continuar por 100 años más. Quiere decir, échenle cuando menos, unas 4 generaciones. O sea, sus tataranietos van a tener que lidiar con esto todavía, ¿no? Algunas de las posibles medidas de mitigación son artificiales, y ahí se ha estado hablando de usar mecanismos artificiales, que el hombre en sí haga las cosas, no solamente más racionalmente, sino que haga algo activo para reducirlos. Y aquí aparecen algunas de ellas, que son muy controversiales, algunas, y aquí también hay medidas de adaptación. Eso es nada más como un menú de algunas que podrían ocurrir. Ya estamos alcanzando ahí una hora de presentación, entonces se los dejo escrito para ustedes, para que lo vean, y para que, si me quieren preguntar, me pueden preguntar, pero si no, ya está aquí, digamos, algunas de las medidas de mitigación más populares y algunas de las medidas de adaptación más populares, ¿no? Bueno, con esto les agradezco su atención, sé que estuvo pesadón, pero espero que todos hayamos aprendido algo que vale la pena y que nos haga más conscientes de que la Tierra es la única nave que los seres tenemos para viajar por el espacio. Vamos a cuidarla porque no la estamos cuidando muy bien. Muchas gracias por su atención. Entiendo que habrá preguntas que después tendrán comentarios, etcétera, etcétera. Siempre se pueden comunicar conmigo individualmente a este correo electrónico. Yo trataré de responderles tantas veces como sea necesaria la interacción. Y algunos de ustedes podrían estar interesados en o ser usuarios de la plataforma X. Aquí tengo una emisión, debo de tener 50,000 mensajes de X ya en no son muy específicos de los polos, pero sí muchos de ellos son muy específicos de cosas que tienen que ver con calentamiento global o con meteorología, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Wow, qué padre. Muchas gracias. Sí estuvo profunda, interesante, y ya entiendo lo que me decías cuando Michelle me mandó poner la presentación. Dije, no entiendo ni papas, y me dijo, eso es el punto, que yo lo voy explicando y así. Entonces, bueno, súper interesante. A ver, yo tengo una pregunta y, bueno, un comentario a la par. Justamente en el viaje que tuvimos ahorita en verano, yo me acuerdo un día que creo que es el día que estábamos bajando el casquete polar de regreso a Svalbard, que estaba pegando el sol, han de haber sido a las, no sé, 4 o 5 de la tarde, estaba pegando el sol, navegando, y yo me tuve que quitar la chamarra. O sea, no sé la temperatura, pero yo creo que estábamos a unos, no sé, 9, 10 grados, en latitud 81, 82 en ese momento. Y a mí me cayó un 20, porque dije, por más que se sintió rico quitarse la chamarra ahí en plena navegación, dije, es que esto es lo más significativo que he sentido del cambio climático, porque algo dentro de mí me decía, esto no está bien. Sí, o sea, no, como que no sé, siento que aquí en México me es más difícil detectar qué está bien y qué está mal. Hoy siento frío, pero de repente no. Entonces, bueno, de hecho ni siquiera sé si las palabras está bien o está mal, pero sí como la sensibilidad a eso. Pero estando en el Ártico, en altitud 82, y de repente sentir calor a la intemperie, algo dentro de mí pues me movió mucho, y dije, esto seguramente no es lo correcto. Y menciono esto porque mi pregunta es, ¿qué es ese granito de arena que puede hacer una persona
que visita los polos, particularmente de nuestro caso, para regresar un poco más consciente y sensible. Y ya aquí, y digo, son otras medidas de mitigación y esto que estabas diciendo, pero si la gente que va a los polos se impacta, ¿qué medidas pueden hacer, digamos, prácticas en su día a día para, pues, ayudar a mejorar esto o a frenar esto? Bueno, el primer comentario sería que claramente en la época en la que estuvimos en ese viaje que tú mencionas, fue una época anormalmente calurosa, digamos, para hacer los polos, ¿no? No solamente, digamos, en donde estábamos muy cerca del casquete polar, sino inclusive, digamos, en una visita 2 semanas posteriores que hice en Suecia, no era clima así normal para Noruega y Suecia, era bastante caluroso, ¿no? Y una de las cosas interesantes que tú mencionaste es que te quitaste la chamarra porque estabas en el sol y entonces recibías radiación solar, ¿no? Esa radiación solar es la que está entrando por la parte alta de la atmósfera, calienta la superficie de la Tierra y luego la reemitimos. Inclusive tú mismo estabas reemitiendo energía hacia el espacio, ¿no? Todos los que están a cierta temperatura, que no es cero absoluto, están emitiendo radiación. Entonces, por eso es que las temperaturas se miden a la sombra, para que esa radiación no influya en la temperatura, para que sean temperaturas más estables, ¿no? La otra cosa, bueno, lo que comentas es qué podemos hacer. A mí me parece muy importante, sobre todo para personas que viven cerca de los trópicos, digamos, en la zona tropical del planeta, como, digamos, este, la mitad de los mexicanos o alguna cosa así, ¿no? La mitad de los mexicanos estamos en la zona entre los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y entonces, la parte esta de que hay otras partes del planeta Tierra que están siendo muy fuertemente, muy dramáticamente afectadas, no nos cae tanto, no nos sentimos tan conscientes de ello, ¿no? Entonces yo siento que precisamente, número uno, conocer una parte del planeta que es completamente diferente a las partes donde normalmente vivimos. Y la segunda es concientizarnos de que esas partes del planeta están recibiendo efectos mucho más rápidos y mucho más severos que los que nosotros estamos recibiendo en este momento, pues nos hace contribuir al esfuerzo de toda la humanidad. En pocas palabras, eh, la solución a este problema es una solución global. No sirve de nada que México haga su tarea si Estados Unidos no hace su tarea. No sirve de nada que México haga un esfuerzo tremendo para usar energías por combustibles renovables si Chile y Argentina no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que importa al final es cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero globales que en promedio están en toda la atmósfera del planeta. Entonces, es una cuestión que necesitamos concientizarnos todos y a pesar de no vivir en las zonas más afectadas, necesitamos hacer ese esfuerzo. No es que si Estados Unidos hace bien su tarea, el clima encima de Estados Unidos se va a mantener constante. Y si México hace mal su tarea, el clima en México va a cambiar. No, va a cambiar el clima en todo el planeta Tierra. Y entonces todos los seres humanos somos responsables por ello. La otra cosa que me parece muy importante es concientizarnos de que nosotros generamos gases de efecto invernadero simplemente por vivir. Cuando comemos carne, estamos produciendo indirectamente un montón de metano. No nosotros, sino los animales que criamos para que generar esa carne, ¿no? Nuestras formas de agricultura generan un montón de gases de efecto invernadero. Nuestros incendios forestales, que cada vez los tenemos más descontrolados, están generando un montón de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que estar conscientes todos que no sirve de nada que unos cuantos de nosotros hagan un gran esfuerzo. Eso no va a servir absolutamente de nada. Necesitamos todos hacer un esfuerzo suficientemente vigoroso para detener esto. La meta esta de mantener la temperatura a menos de el cambio de temperatura, el incremento de temperatura a menos de 1.5 grados no se va a lograr. Eso es casi 100% seguro. Entonces, lo más probable es que vamos a rebasar ese 1.5%, ya estamos en 1.25,
vamos a rebasar ese 1.5 que era lo que se deseaba, lo que la ONU, digamos, quería que se hiciera, y lo vamos a rebasar y esperemos que más adelante en la evolución de la humanidad podamos reducirlo nuevamente para llegar por debajo de ese 1.5 que era crítico, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de concientizarnos sobre el hecho de que somos habitantes del planeta Tierra, no solamente somos habitantes de México, es muy importante en este tipo de visitas, ¿no? Claro. A ver, Jocelyn Ramírez Reyes pregunta, ¿cuáles son las medidas que tienen los centros de investigación allá en la Antártida para no aumentar el efecto invernadero en los polos? Si quieres, deja de compartir tu pantalla para que se vean grande. Sí. Y contestamos si sabes la respuesta a esto. Ahí está. Sí, bueno, los centros de investigación en la Antártida y en el digamos, la parte muy, muy norte, digamos, del planeta Tierra, son zonas de la Tierra que no tienen una alta densidad de población. Entonces, no se están generando ahí, también hay mapas, no los mostré aquí, pero hay mapas que muestran, por ejemplo, cómo se genera el CO2, cuál es la distribución espacial del CO2, de la generación del CO2 en todo el planeta Tierra. Entonces, los polos per se no son lugares donde se está generando gases de efecto invernadero en forma importante. Alguna excepción de ello podría ser esto del permafrost que había yo mencionado. No es porque el ser humano lo haga a propósito, pero si se empieza a, digamos, liquificar o hacer líquida el agua que está congelada en el suelo, en el interior del suelo, ahí hay almacenado una enorme cantidad de metano. Y el metano es tremendamente potente como gas de efecto invernadero. Entonces podría ocurrir un cambio, digamos, que no pudiéramos controlar esto a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo. Pero no es un problema grave de los centros de investigación en el sentido en que esta actividad de investigación esté produciendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero. No, ese no es un problema, al revés. Estamos produciendo gases de efecto invernadero en forma masiva en los países industrializados, y si los no industrializados lo hubieran podido hacer por razones económicas, también estarían generando grandes cantidades de gases de efecto invernadero. O sea, no se trata de dividir a la humanidad entre los buenos y los malos, sino todos aquellos que pudimos industrializarnos, generamos una enorme cantidad de gases de efecto invernadero que están afectando más rápidamente a los polos que a las latitudes medias. Pero son las latitudes medias y, en cierto sentido, en segundo lugar, los trópicos, los que están generando esos gases de efecto invernadero. Entonces, yo no creo que haya que enfatizar tanto los gases de efecto invernadero generados localmente por estas actividades, sino al revés. Tenemos que enfatizar los gases de efecto invernadero en las zonas que más lo generan, que son latitudes medias, países industrializados, y empieza a ser así también ¿cómo se llama? En los trópicos, ¿no? Incendios forestales que estamos teniendo cada año más descontrolados, ¿no? Claro. Ok, pues no veo ahorita ya más preguntas. También si nos alargamos un poquito, pero pues de nuevo mil gracias por esta plática, estuvo muy interesante. Sí, vamos a subirla a nuestro canal de YouTube, Paseos Polares. Y bueno, pues ahí se quedará para la eternidad. Ahí vamos a poner también tus datos de contacto. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Y estará ser parte de Polar Week. Y bueno, pues conéctense también mañana, que hay otras pláticas, está muy interesante lo que sigue. Y pues muchas gracias por ser parte. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, lindo día. Nos desconectamos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.